Si recordamos, por favor, la última clase la finalizamos haciendo referencia a las técnicas de control, que teníamos esta información en la página 5, parte inferior del dossier. Hoy nos adentramos ya en la parte más bien numérica, más que nada interpretativa. Será fundamental interpretar bien la información de las diferentes tablas que obtengamos mediante el programa informático. Como trabajéis al mismo tiempo con distintos programas, trabajaremos al mismo tiempo con el SPSS, ¿de acuerdo? Trabajaremos con SPSS, con el HASP y con el Jamovi. Veréis que la información básicamente en los tres programas es muy pareja e iremos analizando los ejercicios mediante las tablas correspondientes, ¿de acuerdo? Entonces, antes de nada, si vamos por favor a la información correspondiente a la página 6, donde me hablan de la relación entre una variable categórica y una variable cuantitativa, ya veremos también que trabajaremos ANOVA factorial, donde ahí tendremos más de una variable categórica. Pero en términos genéricos hablamos de una variable categórica, variable cualitativa, cómo influye sobre la variable cuantitativa, ¿de acuerdo? Esta es la idea genérica en este tema. Trabajaremos esta información. A partir de aquí, cuando trabajamos con una variable quali y una variable quanti, la variable quali, ya lo veréis, siempre hará la función de variable independiente al fin y al cabo. Y estudiaremos cómo esta variable influye, afecta, determina la variable dependiente, ¿de acuerdo? Que será la variable cuantitativa, la variable numérica. A partir de esta información veremos distintos tipos de ejercicios. Para entenderlo mejor, por favor, podemos ir también al esquema que ya vimos en la primera clase, que lo teníamos, por favor, en la página número 4 del dossier. Si vais a la página número 4, cuando tengamos una quali y una quanti, muy importante, diferenciaremos de forma muy clara si hablamos de grupos o muestras independientes o grupos o muestras relacionadas, ¿de acuerdo? Entonces, esto será fundamental, porque según si trabajamos con grupos independientes o muestras repetidas, muestras relacionadas, plantearemos un tipo de ejercicio u otro. Entonces, esta información también posteriormente será fundamental analizar si la variable cualitativa, en este caso, tenemos dos grupos o tenemos más de dos grupos. Si tenemos dos grupos, es decir, planteo dos categorías, también lo pueden poner con J, os lo ponen con K o con J generalmente. Corresponde al número de categorías, número de grupos de la variable independiente, de la variable cualitativa, o que tengamos más de dos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estará en primer término la diferencia. En cambio, en las medidas repetidas, luego lo explicaremos con más tranquilidad, será el mismo grupo estudiado en distintos momentos, ¿de acuerdo? Y ahí también estudiaremos si tenemos dos momentos o por el contrario tenemos más de dos momentos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la idea general que trabajaremos en un primer término. Si estamos trabajando con únicamente grupos independientes y tenemos dos grupos, por ejemplo, para que todo el mundo vea muy bien, el género, las notas según si eres hombre o mujer, ahí podríamos plantear tanto la T de student como también la F, la prueba ANOVA, ¿de acuerdo? ANOVA, que la trabajaremos con el estadístico de contraste F. En cambio, si estamos trabajando con más de dos grupos, ahí deberemos aplicar siempre la ANOVA. Todas estas que estoy planteando aquí son las pruebas paramétricas. Luego veremos que todas ellas tienen su correspondiente prueba no paramétrica bajo el supuesto que no se cumpliesen las condiciones de aplicación. En cambio, si hablamos de medidas repetidas o muestras relacionadas, ¿qué sería? El mismo grupo en distintos momentos, en distintas condiciones o en distintas situaciones. Ahí, si hablamos del mismo grupo en distintas situaciones o condiciones, trabajaríamos también en dos momentos o más de dos momentos, dos condiciones o más de dos condiciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, quiero estudiar cuánto tiempo tardan en tocar el freno del coche un grupo de individuos y hacemos la prueba sin alcohol y después de haber bebido 4 cubatas, por ejemplo. Si hacemos sin alcohol y después de haber bebido 4 cubatas, serían en este caso dos momentos. Si hacemos la prueba con 0 alcohol, con 2 cubatas, con 4 y con 8 cubatas ingeridos, hablaríamos de más de dos momentos, situaciones o condiciones. Si hablamos de dos momentos, también trabajaríamos con la T de student. Repito, todas estas son las pruebas paramétricas. Luego también cabría la opción de trabajar con las pruebas no paramétricas o se puede trabajar con la ANOVA, ¿de acuerdo? El estadístico de contraste F, que es la ANOVA. Si son más de dos grupos, ahí obligatoriamente, si se cumplen los supuestos, las condiciones de aplicación, trabajaremos con la información correspondiente a ANOVA.
Y como os decía, para finalizar, realizaremos ejemplos donde planteemos más de dos variables categóricas, ¿de acuerdo? Es decir, que tengamos, por ejemplo, el género y el hecho de haber ingerido alcohol, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces tendremos dos variables categóricas y veremos su influencia sobre la variable quanti, por ejemplo, el tiempo de reacción. Esto aquí ahora mismo no lo explico, lo veremos al final del tema 2, pero que sepáis que aunque hablemos de una variable qual y una variable quanti, habrá en ciertos momentos en la parte final que plantearemos la información correspondiente a dos variables qualis. Entonces, antes de explicar esto bien, con más tranquilidad, y hacer un pequeño esquema, quiero que entendamos bien el concepto de hipótesis y cómo trabajamos con los tres programas informáticos que anteriormente ya os he comentado. Para ello, por favor, vayamos a la página 6 del dossier. Y empezaremos planteando un ejercicio muy sencillo, donde solo trabajamos con una variable cuantitativa, ¿de acuerdo? Será más sencillo, esto solamente para empezar a entender estos conceptos, para luego, posteriormente, poder resolver bien el ejercicio sin preocuparnos tanto de las tablas del programa informático. Entonces, empezaremos trabajando con solamente una variable, que es lo que veis en la página 6 del dossier. Así también analizaremos bien cómo se lleva a término el contraste de hipótesis. Lo recordamos de diseño y análisis de datos 1, pero bueno, aún así no está de más recordarlo bien para que todo el mundo sepa cómo se miraba la significación y qué significado tiene esta, ¿de acuerdo? Aquí, si os fijáis en la página 6, me hablan comparación de una media observada y otra teórica, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, ¿qué estaremos trabajando en este caso? Estamos trabajando la información correspondiente a un ejemplo como el siguiente. Yo tengo la información que en la población se supone que la nota en diseño de análisis de datos 2 es de un 5, ¿de acuerdo? Y yo digo esto no me lo creo, quiero demostrar que esto es falso. Ahí es cuando planteamos hipótesis. Siempre plantearemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿de acuerdo? Siempre planteamos igual la información, nula y alternativa. A partir de aquí, la nula es como la creencia existente. La alternativa es lo que queremos demostrar. Si yo quiero demostrar que esto es falso, la alternativa sería que la media es distinto de 5, ¿de acuerdo? Y la nula es que la media es igual a 5. Esta es la creencia existente y lo que yo quiero demostrar, lo que quiero experimentar, de ahí que muchas veces la hipótesis alternativa se denomine hipótesis experimental, ¿de acuerdo? Porque queremos en este caso experimentar si realmente la media es distinta de 5. Es la investigación que lleva el experimentador, la persona que está realizando el experimento. A partir de ahí, ¿qué haríamos? Hacemos siempre lo mismo y funciona igual en cualquier hipótesis de toda la asignatura. Cogeremos una muestra, ¿de acuerdo? Cogeremos una muestra, evidentemente esta muestra debe ser representativa de la población objeto de estudio y ¿qué realizamos? Buscamos su media muestral. Imaginaos que la media es 7. Evidentemente, puede ocurrir que de una población cuya media poblacional sea 5, cojamos una muestra cuya media sea 7, y sea 10, y sea 3, y sea cualquier valor. Pero evidentemente lo más plausible, si en la población la media es 5, es que cojamos una muestra cuya media sea lo más parecida posible a 5 y en mayor medida cuando aumente la n. Cuanto mayor sea la n, más plausible es que la media muestral y la poblacional sean parecidas entre ellas. Entonces, lo que haremos será siempre lo mismo, es buscar cómo es de probable que una muestra de media 7 pertenezca a una población cuya media es 5. Esa es la idea, básicamente. Buscaremos cuál es la probabilidad que una muestra como esta pertenezca a una población cuya media es 5. Entonces, como estamos trabajando con la información de una muestra para estudiar la población y desconocemos cómo es la distribución de todos los individuos, porque si yo conociese que la media de la población es 5,1, ya está, lo acabaría. Diría que evidentemente es falso, no es 5, es 5,1. Pero yo no conozco la información poblacional ahora mismo. Entonces, ¿qué haremos siempre? Repito, miraremos cómo es de probable que esta muestra pertenezca a una población cuya media es 5. ¿Y por qué trabajamos con la probabilidad? Porque no puedo asegurar 100% ningún tipo de decisión. Entonces trabajaremos con un nivel de confianza. Generalmente en esta asignatura trabajáis siempre con el 95%, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, ¿qué plantearíamos? Nos planteamos en este caso, si
la muestra pertenece o no a la población objeto de estudio. Si es bastante probable que esta muestra pertenezca a una población cuya media sea 5, me encontraré la hipótesis nula. Y en ese caso, las diferencias existentes entre la media 7 y la media 5 serían debidas al azar. Si las diferencias pueden ser explicadas mediante el azar, en ese caso plantearíamos la información de la nula. Cuando las diferencias entre 5 y 7 sean suficientemente grandes, diremos que las diferencias son estadísticamente significativas. Y en ese caso es cuando podríamos rechazar la hipótesis nula. Esa es un poco la idea, ¿de acuerdo? Que para determinar si rechazo la hipótesis nula, tengo que mirar cómo es de probable que esta muestra pertenezca a una población cuya media es 5. Entonces, el nivel de confianza me indica el error máximo que estamos dispuestos a cometer, que sería la parte complementaria, un 5% al rechazar la hipótesis nula. El error máximo al rechazar la hipótesis nula será de un 5%. Entonces, si estoy tomando esta decisión, la probabilidad de estar equivocándome será menor de un 5%. ¿Puedo equivocarme? Siempre. Nunca podré decir 100% seguro ninguna decisión, pero así es como planteamos el tipo de ejercicios. Y realmente, para que todo el mundo lo vea, ¿cómo se lleva a término? De la siguiente forma. Repito, voy a explicar este ejercicio un poco más para recordar el concepto de hipótesis, pero luego todo el tiempo nos fijaremos solamente en la significación. Hablaremos muy sencillo. Pero quería que viésemos un ejemplo para que todo el mundo recuerde y entienda bien cómo funcionan las hipótesis y por qué las planteamos durante toda la asignatura. Pues de toda la asignatura iremos planteando la información correspondiente a las hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, aquí tenemos que la media era 7, el nivel de confianza es 95%. Me lo invento, ¿eh? La sigma, en este caso conocemos la desviación típica de la población, ¿de acuerdo? No, trabajaremos con la S, porque como estamos trabajando en una muestra, no conocemos sigma. Además, en toda la asignatura partiremos del desconocimiento de sigma, ¿de acuerdo? Entonces planteamos que la S, que es la desviación típica de la población, en este caso es 10, ¿de acuerdo? Y tenemos que la n es igual a 25. A partir de esta información tendríamos que resolver el ejercicio. Entonces, ¿qué sabemos? Que este caso es un contraste bilateral. Lo comentaré luego, pero siempre que veamos aquí el igual y aquí el signo de diferencia, corresponde a un contraste bilateral, que será lo más recurrente que plantearemos en la asignatura. Entonces planteamos la hipótesis nula y aquí tenemos la alternativa. Esta es la región de aceptación, donde no rechazamos la hipótesis nula, y esta es la región crítica, donde sí la rechazaríamos. Recordad que las hipótesis son complementarias. Si rechazo hipótesis nula, quiere decir que evidentemente estamos aceptando la alternativa, y al revés, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la región de aceptación, donde no rechazo hipótesis nula, y esta de aquí, y esta sería la región crítica, donde rechazamos la hipótesis nula. Tenemos que la idea original es que la media es igual a 5 en la población. Y tengo el 7. El 7 se puede encontrar aquí o aquí. Esto es lo que tengo que ahora descubrir. ¿Dónde está el 7? Si en el espacio de la hipótesis nula o en el espacio de la hipótesis alternativa. Entonces, lo que haremos en vuestro caso será muy sencillo, porque será mirar la significación, el p-value, la probabilidad asociada al estadístico de contraste. Entonces, siempre buscaremos un estadístico de contraste. Os lo comentaba antes, que trabajaremos con la TDStudent, con la F en la prueba NOVA y así progresivamente. Iremos trabajando con distintos estadísticos de contraste durante la asignatura. En estos casos, ahora no me importa la fórmula, solamente es para que veamos el concepto, planteé lo siguiente: la media muestral menos la media poblacional entre el error estándar, que es la S entre raíz de n. En este caso, si hago este cálculo, plantearíamos la media muestral, que es 7, menos la media poblacional, que es igual en este caso a 5, entre la desviación, que es 10, dividido entre raíz de 25. Entonces me quedaría en este caso 2 entre 10 entre 5, 1, ¿de acuerdo? Este es el estadístico de contraste. ¿Me importa su cálculo? No. Explicaré muy poco esta información de cálculos, solamente para que entendamos el concepto, pero nada más. Lo que me importa que es lo siguiente, que a partir de este estadístico de contraste obtendremos la significación asociada, el p-valor, la probabilidad asociada, donde pone sig, donde pone p, la probabilidad p, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente,
esta probabilidad P es la que aparecerá directamente en las tablas de SPSS, de HASP, de Jamovi, aparecerá ahí siempre, ¿de acuerdo? Entonces, esta significación asociada, en este caso, trabajaríamos con la T de Student. Recordad, por favor, que la T de Student, el centro es 0. Entonces, lo que me daría el ordenador sería lo siguiente. Cogería el espacio que hay por aquí arriba, siempre buscamos en contrastes bilaterales la probabilidad hacia el extremo más cercano y como es un contraste bilateral, la multiplicará por 2. Esto lo hará directamente el ordenador, ¿de acuerdo? Coge la probabilidad correspondiente y si el contraste es bi, la multiplica por 2. Esta probabilidad me lo invento ahora mismo, ¿eh? Esto es a partir del ordenador, me invento que ahora mismo la significación, la probabilidad es igual a 0,367, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿qué ocurriría, por favor? Que lo que haremos será lo siguiente. Tendremos que comparar esta significación, este p-valor, con alfa. Así de sencillo. Alfa es el error máximo que estamos dispuestos a cometer al rechazar la hipótesis nula. Si el nivel de confianza es 95%, alfa es el complementario, será el 5%. Entonces siempre compararemos la probabilidad, la significación, con alfa. Si la significación, la probabilidad, es menor a alfa, rechazaríamos la hipótesis nula. Si por el contrario la significación fuese mayor o igual a alfa, no rechazamos la hipótesis nula. Así de sencillo es como trabajaremos, así es como plantearemos la información. En este caso, si la P es 0,367, es evidentemente, repito, esto lo he inventado, 100% ahora mismo, para que veamos el concepto. Es mayor a 0,05, por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula. Es decir, que las diferencias existentes entre la muestra y la población no son estadísticamente significativas. Indicaríamos que son debidas al azar. Así es como planteamos la información de hipótesis. Importante, si hablásemos de un contraste unilateral, solo en un costado, el HASP y el Jamovi lo podéis plantear. En SPSS no. Entonces, SPSS deberíais dividir entre 2 la probabilidad que aparece en las tablas si estamos trabajando con un contraste unilateral. Solo repito, en SPSS, en HASP y en Jamovi directamente podemos plantear el contraste bi o el contraste uni según lo que estemos trabajando. Entonces, a partir de esta información, vamos a plantear todo lo que tenemos en la página 6, por favor, ¿de acuerdo? Página 6 me dice, primero, establecer hipótesis. En estos casos, la hipótesis que deberíamos establecer sería la siguiente. Si estamos planteando un contraste, como en este caso bilateral, se llama bilateral por lo siguiente, porque se puede rechazar por ambos costados, ¿de acuerdo? Tenemos en el centro la hipótesis nula y en este caso se podría rechazar tanto por la parte inferior como por la parte superior, ¿de acuerdo? Podríamos rechazar la hipótesis nula por ambos costados, por lo tanto se denomina contraste bilateral. Aquí la media es igual a un valor, sea el valor que sea, pongo A, y la media distinta. Así es como plantearíamos el contraste bilateral. Muy importante, por favor, siempre que trabajemos con contrastes bilaterales, la probabilidad la multiplican por 2 y esa probabilidad es lo que comparamos con alfa. Siempre comparamos la significación, la P, la comparamos con el alfa correspondiente, que si no me dicen lo contrario será siempre el 0,05. Y tanto en SPSS como en HASP como en Jamovi me aparece la información correspondiente al contraste bilateral, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. Luego, ¿qué ocurre? Que podemos también plantear contrastes unilaterales. ¿Cómo sería un contraste unilateral? Si me dicen en este caso que quiero demostrar que la gente obtiene más de un 5. Si yo quiero demostrar que la nota es mayor a un 5, aquí plantearíamos la alternativa como la media mayor a un 5. Así es como se plantea. Y la nula menor o igual a un 5, ¿de acuerdo? Así plantearíamos esta información. No os preocupéis mucho por esto, pues siempre que trabajemos con la ANOVA, los contrastes serán siempre bilaterales. Ya veremos que luego trabajaremos siempre la información como unilateral con las tablas, pero el contraste será bi siempre, ¿de acuerdo? En ANOVA, pero ahora que estamos trabajando al principio con T de Student, que se puede plantear contraste bilateral o unilateral. En este caso, ¿qué haríamos? Lo mismo.
Compararemos la SIC, la probabilidad, con alfa. Tener en cuenta que tanto el HASP como el Jamovi, si estamos trabajando con la información correspondiente a un contraste unilateral, me aparece la probabilidad correspondiente al contraste uni. En cambio, en SPSS tendríamos que hacer la significación dividida entre 2 para obtener la probabilidad, que es la que compararemos con alfa, ¿de acuerdo? Entonces deberíamos plantear la significación entre 2 para pasar de un contraste bi a un contraste uni, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos la información. Y también podemos plantear, en este caso, para que todo el mundo lo vea bien, tendríamos la media 5 igual, pero rechazamos solo por la parte superior. Aquí tendríamos la nula y aquí la alternativa. Por ejemplo, si me preguntan, ¿un tratamiento para adelgazar ha comportado cambios en el peso? Si me preguntan si ha comportado cambios en el peso, sería un contraste, en este caso, bilateral, porque un cambio en el peso puede ser un aumento o una disminución. En cambio, si me dicen, ¿ha provocado una disminución? ¿El tratamiento para adelgazar ha sido efectivo? En ese caso, si me hablan de efectividad o me hablan de una disminución de forma clara, sería un contraste unilateral, ¿de acuerdo? Y en este caso, si yo os dijese, por ejemplo, que quiero demostrar que la gente obtiene menos de un 5, la hipótesis alternativa sería que la media sería menor a un 5 y la nula mayor o igual a un 5, ¿de acuerdo? Aquí lo mismo, tendríamos en el centro la hipótesis nula, la información que es el 5, y aquí rechazaríamos por la parte inferior. Solo estaría la región crítica por un costado. De ahí el concepto de contrastes unilaterales, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos la información correspondiente. En el contraste unilateral, tanto este como este, tenemos esta condición, que en HASP y en Jamovi me aparecerá directamente la significación también del contraste uni, SPSS no. Tendríamos que dividir entre la significación para encontrar la probabilidad que se debe comparar con alfa, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, los supuestos básicamente. Tenemos dos supuestos para llevar a término estas pruebas, que ya veréis que en pruebas posteriores será un poquitín más complicado. Cada vez iremos planteando supuestos un poquitín más elaborados. Pero cuando trabajamos solamente con una variable, tenemos dos supuestos solamente, que son la independencia, es decir, que las observaciones sean entre ellas independientes. Si en un examen, por ejemplo, todo el mundo se copiase de la persona que más sabe de la clase, eso comportaría notas superiores, pero sería provocado evidentemente porque no hay independencia entre las puntuaciones. Debería haber independencia, el resultado de cada observación no debe condicionar el resultado de las restantes o de alguna otra, y en segundo término, la segunda condición es la normalidad. Tenemos que asegurarnos que la variable cuantitativa, y esto ocurrirá en todo este tema cuando estemos trabajando con una quali y una quanti, pero ahora estamos trabajando solo con una quanti, la variable cuantitativa debe distribuirse según la ley normal. Es fundamental que la variable quanti se distribuya según la ley normal. Entonces, las dos condiciones, variable quanti, que repito, aquí en este ejemplo estamos trabajando solamente con una quanti, entonces que la variable que estamos trabajando se distribuya según la ley normal, y en segundo término, que haya independencia. La independencia, si el diseño está bien hecho, la daremos como cierta. La normalidad la podemos trabajar con pruebas de normalidad, Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov, que luego las miraremos en las tablas del programa informático. Y luego tendríamos el cálculo del estadístico de contraste. El cálculo, no voy a hacer mucho hincapié en la información de los cálculos, pero tened en cuenta, que esto debe recordarlo de la asignatura que realizasteis en primero, que básicamente tenemos, cuando trabajamos con solamente una variable quanti, si se cumplen las condiciones de aplicación, que ya hemos comentado, la independencia y la normalidad, tendríamos que fijarnos si conocemos sigma o desconocemos sigma. Ya que estamos, por favor, antes de continuar, cuando hablo de la normalidad, hemos dicho que la variable quanti debe seguir la ley normal. Para ello, básicamente, tenemos tres opciones, ¿de acuerdo? Primero, que me lo diga el enunciado. Si el enunciado me lo dice, perfecto, ¿de acuerdo? Ya está, ningún problema. El enunciado me dice que es normal, me da igual lo que me digan adicional, me lo dice el enunciado. En segundo término, podríamos hacer una prueba de hipótesis, como sería, por ejemplo, la prueba de Shapiro-Wilk, ¿de acuerdo? En la prueba de Shapiro-Wilk plantearemos una hipótesis donde la hipótesis nula es que la variable sí que sigue la ley normal, y la alternativa es que la variable no sigue la ley normal.
pero no siempre me darán una prueba de hipótesis como Shapiro-Wilk. Entonces, en ese caso, si no tengo información del enunciado y tampoco tengo ninguna prueba, me fijaré en el tamaño. Debido al teorema central del límite, si la muestra es mayor o igual a 30, podremos indicar que la variable sigue la ley normal. Por lo tanto, en normalidad, primero enunciado, si me lo dice perfecto, segundo, la prueba de Shapiro-Wilk y por último, que la n sea suficientemente grande. Generalmente hablamos de una n mayor o igual a 30 para considerar que la variable, aun sin conocer su distribución, se aproximará a la distribución normal. Una vez se cumplen las condiciones, si conociésemos sigma, aplicaríamos la fórmula de la zeta, que sería la misma que hemos planteado anteriormente con la t, pero en vez de plantear la desviación muestral, la desviación poblacional. Solamente cambia esto. Pero en esta asignatura, como trabajaremos siempre con muestras y estudiaremos la población, prácticamente nunca, conoceremos sigma. Como no conoceremos sigma, en toda la asignatura trabajaremos siempre con la t de student, ¿de acuerdo? Igualmente, ejemplos tan sencillos como estos no nos preguntarán. Repito, solamente lo hago esto para entender los conceptos de hipótesis y entender cómo se interpretan, cómo se lee la información en las tablas. Entonces, tenemos estos dos estadísticos de contraste que aparecerán siempre en las tablas del programa informático, siempre aparecerán. Por lo tanto, no hace falta que conozca las fórmulas correspondientes. Y luego, para tomar la decisión estadística, tenemos dos alternativas. Una opción serían las fronteras, buscar en las tablas estadísticas que ya deberíamos conocer, no las tablas de los programas informáticos, las tablas de la normal, de la t de student, buscar los dos valores que limitan el espacio de la nula y de la alternativa, y mediante el valor del estadístico colocarlo en la nula, colocarlo en la alternativa. Este método, el método de las fronteras, en esta asignatura no lo haréis prácticamente nunca, por no decir nunca, ya que siempre lo que haremos será este método, comparar la significación, el p-valor con el alfa. Entonces siempre comparamos el p-valor con el alfa con la siguiente condición. Si el p-valor fuese menor a alfa, repito, rechazo hipótesis nula. Si fuese mayor o igual a alfa, no rechazamos la hipótesis nula. No tendrá mayor dificultad. Así de sencillo se puede resolver cualquier ejercicio en 5 segundos. Muy, muy rápido, ¿de acuerdo? A partir de aquí, vamos a mirar el ejemplo que tenemos en la página 7. Repito, solamente es para que entendamos el concepto de cómo analizar la información mediante los diferentes programas informáticos. Aquí me dicen, estudios poblacionales realizados hace más de 10 años nos indicaban que la media de peso en la población de gente que es universitaria andaluza era de 73 kilos. Cogemos una muestra, ¿de acuerdo? Cogemos una muestra de gente universitaria andaluza, cuya media es de 76,4. Y tenemos que en este caso la muestra está formada por 60 individuos universitarios y la desviación es 10,93. No, perdón, 10,913. 10,913. A partir de esta información me dice, ¿puedo decir que el estudio está obsoleto? Por lo tanto, me están preguntando si la media realmente actualmente es distinto a 73, que es la información que teníamos originalmente, ¿de acuerdo? Para ello tenemos la información con SPSS, con HASP y con Jamovi. Tenemos los tres programas informáticos. Veréis que son muy similares. Al fin y al cabo dependerá del profesor que os planteen un programa u otro, pero a veces utilizan indistintamente, os ponen tablas de uno, tablas de otro, van mezclando un poco la información. Veréis que es muy, muy similar, como podéis comprobar en este caso. En los tres casos primero tenemos la prueba de información correspondiente, en SPSS primero tenemos los descriptivos y luego tenemos la prueba. En cambio en HASP y en Jamovi primero tenemos la prueba y luego los descriptivos, ¿de acuerdo? SPSS primero descriptivos y luego la prueba de t de student, y en los otros dos tenemos primero la prueba de t de student y luego los descriptivos. Me da igual el orden. Si miramos los descriptivos, aquí los descriptivos y aquí los descriptivos, veis que la media, como me decían en este caso en la muestra, es 76,4 y la desviación es de 10,913. Esto es lo que estamos viendo. A partir de aquí, como desconocemos sigma y trabajamos solamente con una variable quanti en un contraste bi, no hay problema. ¿Qué haríamos? Plantearíamos la fórmula. La podéis plantear si queréis.
tenemos que la media es 76,4, la poblacional es 73, la S es 10,913 y la N es 60. Con esta información obtenéis que la T de Student, obtenéis la misma, evidentemente, con los tres programas, es 2,413. Esta información es la T de Student. A partir de aquí, según los grados de libertad, porque recordad, la T de Student, igual que ocurre con la F cuando trabajemos con la NOVA, no es una forma siempre igual, es simétrica, pero la forma va cambiando según la N. A medida que aumenta la muestra, cada vez la distribución es más mesocúrtica. La distribución T de Student es platicúrtica, si la N aumenta, cada vez se asemeja más a la campana de Gauss. Si la N fuese infinito, la distribución T de Student sería igual que la normal, igual que la campana de Gauss. Entonces va aumentando a medida que la N va aumentando, ¿de acuerdo? A partir de esta información aplicaríamos a T, obtenemos que, entonces, grados de libertad, para que lo veamos, es en este tipo de ejercicios n-1. Número de individuos menos 1. Tenemos 60 individuos menos 1, 59, que es lo que aparece en todas las tablas. Y a partir de aquí tenemos la significación, la P. En este caso, como es un contraste bilateral, me aparece la información en los tres casos igual. En este caso, os da que es 0,019. Este 0,019 es lo que compararemos con alfa. En este caso, alfa es igual a 0,05. Siempre que sea menor, como es el caso, comporta rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, en este caso, diríamos que sí, que el estudio poblacional de hace más de 10 años está obsoleto, ¿de acuerdo? En este caso vemos que rechazaríamos la hipótesis nula, que es muy poco probable que una muestra con estas características pertenezca a una población cuya media es 73. ¿Puede ser que pertenezca? Por poder puede ser, pero es muy poco probable y por ese motivo rechazamos la hipótesis nula. Veis lo mismo en los tres ejercicios. El siguiente ejemplo, el 2, me dice, con la misma información del ejemplo 1, si me preguntasen, ¿podemos decir que el peso de los universitarios andaluces es mayor a la información de la población antigua? Entonces, en este caso, ¿qué trabajaríamos? Un contraste unilateral. Me preguntan, bueno, perdón, para que todo el mundo lo vea bien, anteriormente estábamos trabajando con esta información. Teníamos un contraste bi, por lo tanto, planteábamos en el centro el 73, planteábamos la hipótesis nula, región de aceptación y región crítica, y hemos colocado el 76,4 en este espacio de aquí. Ahora no, ahora me dicen si es mayor, quiero demostrar que sea mayor, por lo tanto la nula sería menor o igual. Si quiero demostrar que es mayor, ¿qué ocurrirá? Que tendremos todo el espacio de la alternativa en el mismo costado. Aquí tendremos todo el alfa. Entonces, así es como plantearíamos la información. Siempre repito, en HASP y en Jamovi me aparecerá la significación. Mirad que en este caso, en HASP y en Jamovi es de 0,009. Importante, el estadístico de contraste y grado de libertad no han cambiado. Si os fijáis en el ejemplo 2 no ha cambiado, solamente cambia la significación, ¿de acuerdo? Y además, si os fijáis, en Jamovi, justo en la parte inferior os ponen que la media es mayor a 73. Me ponen la hipótesis alternativa y os plantean que estamos estudiando la alternativa. Y lo mismo en el HASP, donde nos plantean cómo es la alternativa. En el caso del ejemplo 1 me ponían que estudiamos las diferencias, en el ejemplo 2 me plantean que es mayor a 73. En cambio, en SPSS, como os decía, aparece la misma significación de antes, que debemos dividirlo entre 2, que aproximadamente sería 0,09 también, 0,095, y esto lo compararemos con alfa. Entonces, en SPSS es el único ejemplo donde este tipo de tablas deberemos dividir entre 2 la significación. A partir de aquí, determinaríamos que rechazamos la hipótesis nula porque los tres casos de la significación es 0,09, que es, perdón, 0,009, perdonad, 0,009, que es evidentemente menor a 0,05. Por lo tanto, conlleva rechazar la hipótesis nula. Es decir, que evidentemente ha habido un aumento del peso respecto a poblaciones más antiguas. Una vez dicho esto, vamos a adentrarnos en la información del temario que me interesa. Entonces, voy a plantear un pequeño esquema que es parecido a lo que planteaba al principio de la clase, pero lo hago básicamente para organizar la información.
para a medida que vayamos avanzando, sepamos bien dónde nos encontramos, ¿de acuerdo? Entonces, en primer término, hemos dicho que trabajaremos con una quali y una quanti. Aquí, si os fijáis, en la página 7, parte inferior, me dice que en situaciones prácticas trabajamos con varias muestras generalmente, o diferentes poblaciones. Primero trabajaremos solamente con 2 muestras y luego con más de 2 muestras, ¿de acuerdo? 2 grupos, 2 niveles, 2 categorías y luego con más de 2. Y tenemos los diseños independientes y las muestras repetidas o relacionadas. Para ello, por favor, vamos a la página 7, parte inferior. Voy a definirlo y luego lo explicamos. Muestras independientes son aquellas muestras donde no existe relación entre los sujetos de una y de la otra. Es decir, que los sujetos son asignados aleatoriamente a los distintos grupos o por alguna característica intrínseca a ellos. Pero en este caso, repito, son grupos independientes. Un ejemplo sería el que comentaba antes. Si yo quiero mirar las notas, que es la variable cuantitativa, según si llevas gafas o no llevas gafas, ¿de acuerdo? Entonces estudiaremos si hay diferencias estadísticamente significativas en las notas bajo el supuesto de la gente que lleva gafas y en la gente que no lleva gafas, y compararemos ambas información. Así es como trabajaríamos con grupos independientes. En muestras relacionadas es el mismo grupo o un grupo homogéneo en 2 condiciones, 2 situaciones diferentes, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, estudiamos un grupo de gente que realiza un tratamiento para engordar, por ejemplo, y miramos el peso inicial y el peso final, y vemos si ha habido realmente una evolución del peso, o lo que os comentaba anteriormente, al tocar el freno, ¿de acuerdo? Si yo quiero ver cuánto tiempo tarda en impulsar un freno, en ese sentido podríamos mirar que el grupo hiciese la prueba con alcohol y el mismo grupo sin alcohol, y así vemos las diferencias que existen. Si hablásemos de gente con gafas y gente sin gafas, ahí hablaríamos de, evidentemente, 2 grupos independientes. También se podría hacer que buscase el tiempo de reacción según si bebes alcohol o no bebes alcohol, y cogiese 2 grupos repartidos de forma aleatoria, siempre para que sean independientes deben ser repartidos de forma aleatoria, pues si no los reparto de forma aleatoria no me aseguraría la independencia de los grupos. Entonces tendríamos un grupo que bebe alcohol y un grupo que no bebe alcohol. Y a los 2 grupos harían la prueba, una con la información de haber bebido alcohol y otra sin haber bebido alcohol, y miraríamos el tiempo de respuesta. Esta información se puede hacer con grupos independientes y también se podría hacer con la información de medidas repetidas. Para eso tendríamos que leer muy bien la información que me están indicando el enunciado. Deberemos leer y entender bien todo el tipo de ejercicio, ¿de acuerdo? Así diferenciamos grupos independientes de medidas relacionadas, ¿de acuerdo? Aquí también podemos hablar de grupos distintos, pero que tengan o que estén formados para que sean homogéneos. Imaginaos, por favor, en el tema del alcohol, que me interesa mucho los años de experiencia conduciendo, porque creo que es algo fundamental. Podríamos coger las 2 personas con más experiencia, uno a un grupo, otro a otro grupo. Las 2 personas con siguiente más experiencia, uno a un grupo, otro a otro. Y así ordenamos que los grupos sean equivalentes respecto a los años de experiencia conduciendo, que consideramos que es algo importante para tocar el freno del coche, por ejemplo. Pero básicamente lo más normal será trabajar con el mismo grupo en distintas condiciones, distintos momentos, distintas situaciones. Diferenciar muy bien, por favor, medidas repetidas, mismo grupo en distintas situaciones, distintos momentos o distintas condiciones de cuando hablemos de grupos independientes. 2 grupos que entre ellos no están relacionados, son grupos que se forman generalmente a partir del azar o a partir de alguna característica intrínseca, como puede ser la información de llevar gafas o no llevar gafas. Una vez visto esto, vamos a plantear así ya el esquema con los tipos de pruebas que llevaremos a término en este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Mirad, en primer término, por favor, estamos trabajando con una quanti y una quali, ¿de acuerdo? La información correspondiente al diseño factorial con 2 qualis haré el esquema ya en otra clase, ¿de acuerdo? Ahora os voy a plantear cuando trabajamos con una variable cualitativa y una variable quanti. Repito, siempre la quali hace la función de variable independiente y la quanti haría la función de variable dependiente, ¿de acuerdo? A partir de aquí, podemos trabajar con la información correspondiente a, voy a plantear grupos independientes o muestras relacionadas, ¿de acuerdo?
dentro de la información de grupos independientes. Si trabajamos solamente con dos grupos, por ejemplo, lo que os decía ahora mismo, llevar gafas o no llevar gafas, ¿de acuerdo? Serían dos grupos. Entonces, en ese caso, muy importante, miraríamos siempre si se cumplen las condiciones de aplicación, ¿de acuerdo? Miraremos cuáles son las condiciones de aplicación posteriormente. Si las condiciones se cumplen, trabajaréis con la T de Student, aunque también podríamos trabajar con ANOVA, ¿de acuerdo? Si las condiciones se cumplen, trabajaremos con T de Student, aunque también podríamos trabajar con ANOVA. Si las condiciones no se cumplen, aquí generalmente trabajaremos con la U de Mann-Whitney, ¿de acuerdo? Las pruebas no paramétricas, que es cuando no se cumplen las condiciones, me importan mucho menos, pero aún así os comentan. Entonces también las miraremos, pero lo que me importa principalmente es la información correspondiente a las pruebas paramétricas. Para que os centréis, por favor, la prueba esta de T de Student la tenemos en la página 8 y página 9, ¿de acuerdo? Páginas 8 y 9 tenemos esta prueba. La prueba U de Mann-Whitney la tenéis en la página 10 prácticamente, ¿de acuerdo? Toda la página 10 es para la U de Mann-Whitney. Y la ANOVA correspondiente a solamente dos grupos la tenéis, para que todo el mundo lo vea bien, en la página 16. 16 tenéis la ANOVA correspondiente a solo dos grupos. Hoy no trabajaremos ANOVA, trabajaremos con T de Student, pero ANOVA será la parte fundamental de esta asignatura en este sentido, ¿de acuerdo? En esta parte. Entonces, así es como vemos las diferentes pruebas cuando trabajamos con dos grupos en grupos independientes. Pero en muestras relacionadas también puede trabajar el mismo grupo en dos situaciones o grupos homogéneos, ¿de acuerdo? Puedo trabajar en este caso con medidas repetidas como tal, es decir, el mismo grupo en dos condiciones, o trabajar con grupos homogéneos, que hubiésemos creado dos grupos que estuviesen entre ellos relacionados para estudiar mejor la influencia de la variable independiente sobre la dependiente. Fijaos lo que os quiero decir. En el ejemplo que planteaba de alcohol, sí alcohol y no alcohol, ¿cómo influye sobre el tiempo de respuesta? Si yo decido hacer un estudio de medidas repetidas, es que una opción sería coger el grupo y que el grupo haga un lunes la prueba y que vuelva a hacer la prueba el viernes. Aquí con alcohol, por ejemplo, y aquí sin alcohol, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería una alternativa para hacer la información de muestras relacionadas. Otra opción, si hablásemos de grupos independientes, sería el mismo día, hacen la prueba un grupo de gente debido al azar con alcohol y otro grupo sin alcohol y miramos el tiempo de respuesta. ¿Qué ocurre? Que si hacemos los grupos de forma aleatorizada, puede ocurrir que toda esta gente, la gente que hace la prueba con alcohol, tenga mucha experiencia y estos sean todos inexpertos. Puede ocurrir que haya sucedido esta situación, ¿de acuerdo? No es lo más probable, pero el azar puede conllevar a ello. Entonces veríamos que el tiempo de reacción, me lo invento, es de 2 y aquí es de 2. Y decimos, vale, como no hay diferencias, el alcohol no influye. Pero claro, sí que está influyendo. Lo que ocurriría es que estos grupos, como aquí estamos viendo, aunque sean grupos aleatorios, no son completamente, en este caso, ni mucho menos homogéneos. Entonces, otra opción sería crear grupos homogéneos. Se puede plantear. Generalmente será el mismo grupo en distintas condiciones, pero se podría plantear también la información correspondiente a partir de una variable muy importante, crear grupos homogéneos, lo que se denomina por bloques, y así creamos la información de dos grupos completamente homogéneos con las mismas características. Así, por ejemplo, no sería necesario que los individuos viniesen 2 días distintos, por decir algo, ¿de acuerdo? También se podría hacer la prueba sin alcohol antes y la prueba con alcohol después, pero habrá investigaciones con diferentes grados de alcohol que requeriría que los individuos viniesen más de una vez y eso a veces puede ser un poco laborioso y complicado para los sujetos participantes. Entonces, en muestras relacionadas, lo que básicamente haremos, si tenemos dos medidas, dos condiciones, dos niveles, si se cumplen las condiciones de aplicación, si se cumplen, trabajaremos con la T de Student para muestras relacionadas, aunque también podríamos plantear la ANOVA para muestras relacionadas.
Si no se cumplen las condiciones de aplicación, ahí trabajaremos con la T de Wilcoxon, ¿de acuerdo? Es la prueba que llevaríamos a término. Para que lo veáis, la T de Student correspondiente a grupos relacionados la tenéis en la página 10, parte inferior, y página 11, ¿de acuerdo? 10 inferior y página 11. Y la T de Wilcoxon la disponéis, por favor, en la página 12 del dossier. En cambio, la ANOVA correspondiente a medidas repetidas, ¿de acuerdo? La ANOVA que corresponde a muestras relacionadas a medidas repetidas, que generalmente siempre la plantearemos para medidas repetidas, esa ANOVA la tenemos en las páginas 24 y 25 y 26, ¿de acuerdo? 24, Tendríamos, solamente el ejemplo en la página 23 y 24, ¿de acuerdo? Mejor dicho, perdonad, 23 y 24, porque luego ya haríamos ejemplos multicondicionales y veremos ya seguidamente, con más de 2 condiciones, más de 2 niveles, ¿de acuerdo? Así que un poco ordenemos la información que iremos analizando. Luego, todo esto, repito, solamente con 2 grupos, 2 momentos o 2 condiciones, 2 situaciones. Si trabajásemos con más de 2 condiciones, ahí sí o sí que deberemos trabajar con ANOVA. Aquí T de Student es una opción. Por lo tanto, ANOVA la podremos plantear siempre, si os fijáis, ¿de acuerdo? A partir de aquí, cuando trabajamos con más de 2 condiciones, miraremos las condiciones de aplicación. Si se cumpliesen todas, podríamos plantear la prueba ANOVA, ¿de acuerdo? Sin problema, planteamos ANOVA. Y en el supuesto que rechacemos la hipótesis nula, podríamos realizar distintas pruebas como son la prueba de Sheffe o la prueba correspondiente a Tukey para ver entre qué grupos hay diferencias estadísticamente significativas. Para que lo veamos, por favor, la información correspondiente a la ANOVA la estudiaremos a partir de la página 14 hasta la página, os lo digo ahora mismo, hasta la página 18, ¿de acuerdo? De la 14 a la 18 trabajaremos toda esta información. Básicamente, en la página 17 y 18 trabajaremos la información de Sheffe y Tukey, ¿de acuerdo? 17 y 18 trabajaremos esta información. Así es como plantearemos la información correspondiente a cuando sí se cumplen las condiciones de aplicación. Si no se cumpliese la información correspondiente a la homocedasticidad, que es una condición que explicaremos, que es la homogeneidad de varianzas, ahí trabajaríamos con la ANOVA de Welch. El enunciado sería muy parecido, y si rechazásemos la hipótesis nula, en este caso no trabajaríamos con Sheffe o con Tukey. En ese caso trabajaríamos más bien con la información correspondiente a la prueba de James-Howell, ¿de acuerdo? Esto bajo la condición de rechazar la hipótesis nula, ¿de acuerdo? En el caso de Welch. Y si lo que no se cumpliese fuese la prueba correspondiente a la normalidad, si no se cumpliese la prueba de normalidad, en ese caso plantearíamos Kruskal-Wallis, ¿de acuerdo? Kruskal-Wallis. La prueba de Kruskal-Wallis también se podría hacer en vez de la prueba de Udemann-Whitney, pero generalmente aquí haríamos más bien prueba de Udemann-Whitney, pero sería totalmente razonable también plantear aquí Kruskal-Wallis. Entonces, en este caso, también se podría mirar las combinaciones entre grupos si rechazamos la hipótesis nula. Básicamente, esta información de aquí son las diferentes pruebas que haremos una vez rechazamos la hipótesis nula para ver entre qué grupos hay diferencias. Por ejemplo, si yo estoy mirando el peso según si eres, por ejemplo, moreno, rubio y castaño, ¿de acuerdo? Entonces, en el supuesto que rechacemos la hipótesis nula, que alguno de los grupos sea distinto de otro, tengo que mirar entre qué grupos hay diferencias significativas. Y para ello haríamos estas pruebas a posteriori, que es para ver entre qué grupos hay diferencias, porque puede ser que sean diferentes rubios y morenos, morenos y castaños, rubios y castaños, y miraremos entre qué grupos realmente hay diferencias. Ya veremos que aquí también podré hacer los contrastes a priori. A priori serán básicamente si tenemos planteados unos contrastes ya.
Esto es menos recurrente, pero también miraremos algún ejemplo para que lo podamos observar del todo. La prueba de Welch la tenemos en la página 19 y 20. Y la página de Kruskal-Wallis, la información de Kruskal-Wallis la tenéis en la página 20 y 21, ¿de acuerdo? Así es como tenéis la información en el dossier. Y luego tenemos la información de medidas repetidas, es decir, el mismo grupo en distintas condiciones, en distintos momentos. Toda esta información la tendréis, por favor, a partir de la página 23. Desde la página 23 hasta la página 25. Aquí tendremos más de 2 situaciones, más de 2 momentos, más de 2 condiciones, el mismo grupo en cada una de ellas. Aquí la condición de aplicación, ya lo veremos, será la esfericidad. Es una prueba que hasta ahora no la habíamos mirado, pero miraremos si se cumple o no la condición de esfericidad. Si se cumple la esfericidad, trabajaremos con la prueba ANOVA, sin hacer ningún tipo de corrección. Si no se cumpliese la condición de esfericidad, entonces trabajaremos con la ANOVA, pero trabajando con una corrección que es la corrección de Greenhouse-Geisa, ¿de acuerdo? Corrección de Greenhouse-Geisa. En cambio, si la que no se cumple es la condición de normalidad, entonces ahí es cuando trabajaríamos con chi cuadrado de Friedman, ¿de acuerdo? Chi cuadrado de Friedman es la prueba que realizaríamos si no se cumpliese la condición de normalidad. La prueba ANOVA normal y la prueba corregida, grados de libertad con Greenhouse-Geisa, lo tenemos de la página 23 a la página 25. Y la prueba de Friedman la tenemos en las páginas 26 y ya está, página 26 tenemos la prueba de Friedman. Entonces, esto básicamente es lo que empezaremos a explicar hoy y finalizaremos en las siguientes clases, para luego ya adentrarnos en la parte final del tema 2, que será cuando trabajemos con más de una variable quali. Ya que estamos, os lo comento, no en este esquema, pero aquí, para así organizar bien toda la información que veremos que es lo que acostumbra entrar en el primer parcial. Entonces, esta es la información que trabajaremos en primer término, pero luego también puede ser que tengamos más de una variable quali. Claro, generalmente en la realidad todo es multifactorial. Hay más de un factor que influye en la variable dependiente. Entonces, trabajaremos generalmente con más de una variable quali y estudiaremos cómo influye sobre la variable cuantitativa. Y aquí básicamente tendremos 2 tipos de estudios. Bueno, tendremos 3, pero estudiaremos básicamente 2. Os comento los 3 tipos de estudios que podríamos tener, ¿de acuerdo? En primer término, que las 2 variables cualitativas, ambas, fuesen de grupos independientes. Para que lo veamos bien, ¿de acuerdo? Imaginaos que yo quiero estudiar cómo una pastilla, si la tomas o no la tomas, una pastilla para aumentar reflejos, ¿de acuerdo? Pastilla para aumentar reflejos y puedes tomarla o no tomarla, y el consumo de alcohol. Si consumes alcohol y no consumes alcohol. Y quiero ver cómo ello influye en el tiempo de reacción al pulsar el freno del coche, ¿de acuerdo? A partir de aquí, yo podría hacer que las 2 variables qualis fuesen de grupos independientes. Es decir, tenemos 100 personas, me lo invento, y dividimos. 25 personas harán prueba con pastilla sí y alcohol sí, ¿de acuerdo? Otras 25 sería pastilla sí y alcohol no. Otras 25 sería pastilla no y alcohol sí. Pastilla no y alcohol sí. Y otras 25 serían pastilla no y alcohol no. Entonces tendríamos todo en 4 grupos. En este caso, nadie repetiría ninguna de las condiciones, ¿verdad? Hablaríamos que son 2 variables qualis y todos de grupos independientes. 2 qualis son grupos independientes. Otra opción sería estar trabajando con la información que una de las variables qualis fuese de grupos independientes y la otra fuese de medidas repetidas. Es decir, por ejemplo, tenemos 100 personas, estas 100 personas las dividimos y 50 toman pastilla y 50 no toman pastilla. Pero todas hacen la prueba con alcohol y sin alcohol. Entonces, en ese caso tendríamos básicamente 2 grupos, básicamente, ¿de acuerdo? Tendríamos el grupo que sí que toma pastilla para los reflejos sí, que haría la prueba 2 veces, una con alcohol y una con no alcohol, ¿de acuerdo?
y los que no toman la pastilla, que también harían la prueba 2 veces. Aquí tendríamos la información de grupos independientes, pero la variable alcohol sería de medidas repetidas porque todos pasan por las 2 condiciones, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos la opción que las 2 variables qualis fuesen de medidas repetidas, es decir, que todos los individuos pasasen por todas las condiciones, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, en este caso, tendríamos que las 100 personas harían la prueba con pastilla y con alcohol, las 100 personas sin pastilla y con alcohol, las 100 personas con pastilla y sin alcohol, y sin pastilla y sin alcohol. Las 100 personas pasan por todas las condiciones. Ahí cada persona pasaría por 4 condiciones. Evidentemente, se puede plantear, según el tipo de investigación, lo que consideramos oportuno. Pensar que en medidas repetidas el grupo es el mismo, entonces no habrá diferencias entre grupos. En el otro puede ser que sí, pero es más laborioso, sobre todo, poder trabajar con personas durante tantos días distintos. Y hay tipos de ejemplos, si la pastilla, por ejemplo, tarda en hacer efecto, me lo invento, 1 mes, a lo mejor es muy complicado hacer el estudio durante tanto tiempo con los mismos sujetos. Pero serán los 3 alternativos que podemos analizar. Los más recurrentes serán este, que es el diseño factorial de grupos al azar o grupos independientes, y este, que será el diseño factorial mixto, ¿de acuerdo? Pues tenemos una variable de grupos independientes y la otra de medidas repetidas. Una vez visto esto, ahora nos centraremos en la información correspondiente a variable o ejemplo de grupos independientes, una quali y una quanti, cuando estamos trabajando que se cumple la condición de aplicación. Para eso, por favor, ya que estamos, la información de diseños factorial de grupos independientes lo tenemos en la página 29, página 30, 31 y 32, hasta 33, ¿de acuerdo? Desde la 29 hasta la 33. Y el mixto lo tenéis desde la 34 hasta la 36, ¿de acuerdo? 34 hasta la 36. Una vez visto esto, ahora sí ya vamos a comentar solamente hoy este ejemplo de aquí para que entendamos un poco lo que estaba comentando. Porque puede parecer muy complicado, pero realmente ya veréis que no lo es tanto como puede parecer. Para ello, por favor, vayamos a la página 8, donde me preguntan comparación de 2 medias en grupos independientes. 2 medias, 2 grupos independientes. Y en este caso podría aplicar ANOVA TEDstudent. Como ANOVA lo haremos luego, lo dejamos ya para las siguientes clases. Ahora plantearemos solamente la información de TEDstudent, ¿de acuerdo? Importante, en medidas relacionadas, generalmente siempre hablamos de medidas repetidas, ¿de acuerdo? Como podemos ver, es el mismo grupo en distintas condiciones. Solamente cuando se hablaba de grupos que sean homogéneos, se aplicarían TEDstudent. En ANOVA casi siempre trabajaremos medidas repetidas. Por lo tanto, la idea de grupos homogéneos no me importa en exceso, comentaremos un par de ideas, pero lo que me importa es que aquí serán básicamente siempre, prácticamente, medidas repetidas, aunque también se puede hablar de grupos homogéneos en TEDstudent. Entonces, repito lo que estaba comentando. Tenemos que plantear esta información. Para ello tenemos una variable quanti y una variable quali. Quiero que veáis el ejemplo que tenemos en la página 8, parte superior. Tenemos en este caso 10 hombres y 10 mujeres, ¿de acuerdo? Con sus correspondientes notas en el examen. Vemos que los hombres de media obtienen un 5,8 y las mujeres obtienen un 6,3. No hay duda que en la muestra han obtenido mejor puntuación las mujeres, que los hombres. Pero estas diferencias son estadísticamente significativas. Es lo que quiero estudiar, ¿de acuerdo? Si realmente hay diferencias significativas entre nota de los hombres y nota de las mujeres. Esto es lo que me importa y lo que quiero estudiar. Para ello, aplicaremos la prueba TEDstudent si se cumplen los supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? 2, ¿de acuerdo? Más allá de la independencia, que es básicamente que haya independencia entre las observaciones, el primer supuesto es la normalidad. ¿Qué hace referencia a normalidad? Pues que la variable cuantitativa, en este caso las notas, en los 2 grupos, hombres y mujeres, debe distribuirse según la ley normal. Normalidad, que la variable quanti en ambos grupos sea normal, ¿de acuerdo? Y luego tenemos también la homocedasticidad. Esto básicamente hace referencia a
la igualdad de las varianzas poblacionales. Aquí básicamente planteé lo siguiente, que la varianza de las notas de los hombres sea igual a la varianza de las notas de las mujeres, y la alternativa, que las varianzas sean distintas. Importantísimo, podría aplicar T-de-Student en ambos casos, pero aplicaremos una T-de-Student distinta según si hay homocedasticidad, es decir, igualdad de varianzas poblacionales, o por el contrario hubiese heterocedasticidad, es decir, no hubiese igualdad de varianzas poblacionales. Aquí, en ambos casos, podría aplicar T-de-Student, pero una T-de-Student un poco distinta. En cambio, en la normalidad, la hipótesis nula, bueno, lo que os decía anteriormente, podría fijarme en primer término en el enunciado, si me dijese con el enunciado, perfectísimo. Luego puedo mirar la prueba de normalidad, que generalmente es la prueba de Shapiro-Wilk. Esta prueba, la hipótesis nula es que la variable sí que sigue la ley normal, y la alternativa es que la variable no se distribuye según la ley normal. Pero muy importante, queremos que la variable cuanti en los dos grupos sea normal. La variable cuanti, tanto en el grupo de los hombres en este caso, como en el de las mujeres. Si fuese normal en ambos grupos, sí que podría aplicar la T-de-Student. Si en uno de los dos o en los dos no fuese normal, hablaríamos de prueba no paramétrica. Generalmente aplicaríamos la prueba de U de Mann-Whitney, aunque como ya he comentado, no sería incongruente aplicar Kruskal-Wallis. Si no tuviésemos nada de esta información, también podría mirar que la n de cada grupo, n1, n de los hombres y n de las mujeres, fuese mayor o igual a 30, ¿de acuerdo? Si no tuviese la información de normalidad, a partir de esta condición podría indicar que la variable en ambos grupos se distribuye según la ley normal. A partir de aquí establecemos hipótesis. En T-de-Student, a diferencia de la ANOVA, se podrán plantear las hipótesis mediante contrastes bis y contrastes suris. Luego ya no, ¿de acuerdo? Y aquí me dice, ¿hay diferencias entre hombres y mujeres? Pues la nula sería que la media de los hombres es igual a la media de las mujeres. Y la alternativa, que la media de los hombres es distinta a la de las mujeres. Así es como plantearíamos la nula y la alternativa, ¿de acuerdo? En el caso siguiente, que me preguntan, ¿sacan mejor nota los hombres? En este caso, si me están preguntando si sacan mejor nota los hombres, media de los hombres debe ser mayor a la media de las mujeres. Y la nula, que la media de los hombres será menor o igual a la de las mujeres. Recordar siempre la idea de complementariedad. Y por último, ¿sacan mejor nota las mujeres? Entonces, en este caso, la alternativa sería que las mujeres obtienen mejor puntuación que los hombres. Por lo tanto, la nula sería que los hombres obtienen más o igual que las mujeres, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos las hipótesis. Repito, en ANOVA siempre plantearemos el contraste, la formulación será bilateral, luego lo explicaremos, pero aquí tenemos contraste bi o contraste unilateral, ¿de acuerdo? Luego tenemos el cálculo del estadístico de contraste bajo el supuesto que sí se cumpla la condición de aplicación. He comentado que en ambos casos, en el supuesto que hubiese normalidad de la variable cuanti en ambos grupos y estudiemos la homocedasticidad, tanto si hay como si hay heterocedasticidad, podremos plantear la T-de-Student. Pero muy importante, por favor, la T-de-Student es un poco distinta. Aquí en la página 8, parte central, tenemos las fórmulas correspondientes. Si alguien las quiere, que las mire, pero son fórmulas que ya vimos en diseño y análisis de datos 1. Por lo tanto, ahora mismo no me importa en exceso. Pero lo que sí me importa, por favor, es que sepáis que las fórmulas son un poco distintas. La que planteamos cuando hay varianzas iguales y desconocidas, como también los grados de libertad. Cuando las varianzas sean iguales, la T-de-Student, grados de libertad serán n sub 1 más n sub 2 menos 2. Es decir, número de hombres en este caso más número de mujeres menos 2. En cambio, en el caso correspondiente que hubiese heterocedasticidad, grados de libertad es una fórmula mucho más elaborada, como podéis ver en la parte inferior de la página 8, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, en el supuesto que rechazásemos la hipótesis nula, ¿qué quiere decir? Que sí que hay relación. Por ejemplo, en este caso,
Aquí diríamos que notas de hombres y mujeres son iguales, por lo tanto, ser hombre o mujer no influiría en las notas. Aquí hablaríamos de diferencias, por lo tanto, ser hombre o mujer sí que influye de forma estadísticamente significativa en las notas obtenidas. Por lo tanto, en este caso, podríamos estudiar el tamaño del efecto, si es muy intenso o poco intensa la relación que hay entre ambas variables, el efecto de la quali sobre la variable cuantitativa. Hay muchas opciones, pero os plantean generalmente la D de Cohen. Tampoco me importa en exceso, pero que sepa básicamente que la información correspondiente a la D de Cohen sería la media de las notas de un grupo menos la media de las notas del otro grupo, todo ello entre la información correspondiente al error estándar, que sería básicamente la raíz de la varianza de un grupo por n sub 1 menos 1, más la varianza del otro grupo por n sub 2 menos 1, todo ello entre la información de los grados de libertad de n sub 1 más n sub 2 menos 2, ¿de acuerdo? Así es como aplicamos la D de Cohen. Básicamente la plantearemos numéricamente y hay que saber interpretarla. D de Cohen puede fluctuar, como pongo valor absoluto, no puede ser menor a 0. Entonces, si fuese menor a 0,2, diremos que el efecto es despreciable, ¿de acuerdo? Si fuese de 0,2 a 0,5, diríamos que el efecto es pequeño. De 0,5 a 0,8, efecto medio, y por encima de 0,8 ya diríamos que es efecto grande, ¿de acuerdo? Así estudiamos la relación, la intensidad existente entre las dos variables. 0 a 0,2 despreciable, 0,2 a 0,5 pequeño, 0,5 a 0,8 medio, y por encima de 0,8, repito, sería en este caso grande, efecto grande. A partir de esta información, quiero que veamos un ejemplo. El ejemplo 3 de la página 9, con lo que finalizaremos la clase de hoy. Es más, quiero que lo veáis en casa con tranquilidad, porque tenemos la información de las diferentes pruebas, a ver si sabemos leerlo. Tal vez lo más complejo sea la prueba en las tablas SPSS, porque en las tablas SPSS tenéis la siguiente información. Si os fijáis, en la prueba de muestras independientes tendremos la siguiente información. Las primeras dos columnas corresponden a la prueba de homocedasticidad. Os lo pone aquí, prueba de igualdad de varianzas. Esta significación que aquí tenemos es la prueba con la que voy a determinar si las varianzas son iguales o son distintas. Si las varianzas determinamos que son iguales, me quedaré en la primera fila. Si las varianzas fuesen distintas, tendríamos que resolver la hipótesis que me estáis preguntando a partir de la información correspondiente en la segunda fila. Es la única complejidad que hay en la tabla SPSS respecto al resto. Respecto a las pruebas de normalidad, mirad Shapiro-Wilk, la veis en todas las pruebas. Prueba de Shapiro-Wilk, tanto en SPSS como en HASP como en Jamovi. Tenemos la información correspondiente a los descriptivos, la prueba de Leven, que la prueba de Leven es la prueba de homocedasticidad. En los programas informáticos generalmente veréis prueba de Leven para hacer referencia a la prueba de homocedasticidad. Tenéis los descriptivos y la prueba T. Veréis que es lo mismo en los tres ejercicios, pues son los mismos datos, y la próxima clase comentaremos bien esta información y estudiando si se cumplen los supuestos y qué decisión tomaríamos. Una vez dicho esto, hacer este ejercicio con tranquilidad en vuestras casas y el siguiente día empezamos resolviendo bien esta información. Cualquier duda, concepto, lo que sea, preguntádmelo sin compromiso, por favor, por el grupo de WhatsApp o si preferís en la clase en directo. Lo dejamos por aquí y mucha suerte.